Palabra y ya. Bueno, buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque se habla mucho de la reforma energética, se habla mucho del plan que se presentó ayer en materia de para salvaguardar o salvar a Pemex. Se habla de muchas cosas, pero el día de hoy tenemos a 5 expertos que vienen a platicarnos del tema. Los voy a presentar sin mayores preámbulos porque créanme que sus currículums son bastante interesantes, bastante pesados y no tienen ningún, lo platicaremos después. Se darán cuenta del tipo de invitados que tenemos. En ese sentido, Sergio, muchísimas gracias, Sergio Ampado, por estar aquí. Gracias. Gracias y bueno, aquí debo de reconocerlo, el interés y la inquietud de este tema fue en virtud, ahora sí que en función a ti, ¿no? Y tú fuiste el virtuoso que pensó, que desarrolló el tema, por eso es que no lo quiero presentar y quiero darte el crédito completamente a ti. Muchas gracias. Agradecemos también a David Shields. David, gracias, bienvenido. ¿Qué tal? A Héctor Genis. Héctor, gracias por estar aquí. A Víctor Ramírez y Carlos López. ¿Y saben qué es lo más padre? Que a pesar del grado de conocimiento que tienen, todos han sido tan sencillos, humildes, que dijeron quítale los nombramientos y vámonos por lo que es práctico. Vamos a informar del tema sin mayores preámbulos. Muchísimas gracias. Y te pregunto, Sergio, antes que nada, ¿cómo surge la posibilidad de tener a tantas personas que conocen en materia energética para estar aquí? Mira, el tema energético es estructural. Digamos, lo fue desde el punto de vista económico, desde que se concibió la reforma energética y se concibió la posibilidad de liberalizar la economía de la energía para que participara la inversión privada y eventualmente para atender una demanda efectiva de energía que tenía ya algunos problemas en hidrocarburos por la falta de tecnología para aguas profundas por parte de Pemex, seguramente los expertos hablarán sobre eso, y la, digamos, solución tecnológica que la generación en electricidad permite que no haya un monopolio natural, que es la CFE en materia de energía eléctrica. Ese tema se volvió, digamos, sexy. Económicamente era atractivo, sí, porque finalmente habría la posibilidad de desarrollar una industria que había estado, digamos, constreñida a dos grandes, digamos, órganos públicos que van de monopolio natural. Pemex y CFE solamente atendían la situación de la energía en el país, y la reforma energética permitió, digamos, un esquema de inversiones, el desarrollo de proveedores, cadenas productivas locales, contenido nacional, materiales, capacitación, en fin, se concebía de otra manera. Desde el punto de vista político, ha sido sin duda hoy un tema y es por eso que creemos que merece una discusión estructural en la parte, digamos, más sensible. ¿Cuánto Estado y cuánto mercado? Porque siempre es lo que ha ideologizado, digamos, el tema y me parece que la discusión no amerita. Perfecto, y así se llama el programa. En el sector energético, ¿cuánto Estado y cuánto mercado? Perfecto. Y ahora sí te pregunto, si me haces favor tú, de irlos presentando. Tengo sus currículums, pero créanme, estos me podría llevar todo el programa leyéndolo y creo que no tendríamos mayor, de alguna manera, no sería tan padre como que tú los vayas presentando. Bueno, David Shields no necesita presentación, es una persona conocida, publica, es analista sobre energía y es un referente para muchas cosas. Carlos López Jones, pues es un analista financiero importante, tiene su propia, digamos, consultoría en materia de análisis económico y virtualmente político también. También es una gente muy conocida en el sector, en el medio energético. Víctor Ramírez, pues tampoco necesita mucha presentación, él es director ejecutivo de ANES, Asociación Nacional de Energía Solar, es doctor en ciencias y sin duda una persona muy conocedora de los temas de fotovoltaica. Acá está la licenciado Genis. Héctor Genis, recién premiado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros en el campo petrolero, un experto en hidrocarburos y sus derivados. O sea, aquí está, digamos, electricidad e hidrocarburos y derivados como para poder hablar bien del tema. Y en ese sentido, y perdón que lo diga, hablamos mucho de la reforma energética de hace algunos años.
Y aquí en cuanto a números, y sí me gustaría preguntarte de una vez, Carlos, ¿qué representaba esta apertura en estas modificaciones en reforma energética? Bueno, hay varios puntos aquí que debemos de considerar. El primero es que llevamos 14 años de caída consecutiva de nuestra producción. Pemex se explicaba básicamente por 2 megayacimientos, Cantarell el primero, KMZ después, empiezan a caer y el problema está en que el Estado mexicano depende mucho de Pemex. Pemex es el principal contribuyente fiscal del gobierno. El gobierno tiene un presupuesto de 5.5 billones de pesos, 5.5 millones de pesos, y los ingresos de Pemex es 1.5 millones. Conforme va cayendo la producción de Pemex porque se están agotando esos yacimientos, eso es lo que tenemos que entender todos los mexicanos, los yacimientos son eso y se van agotando poco a poco, se le van cayendo los ingresos a Pemex, se le van cayendo en consecuencia los ingresos al gobierno. ¿Qué fue lo que hizo la reforma energética? Dijo, bueno, ¿Pemex puede explorar 1000 campos? No. Bueno, entonces, ¿quién puede? Bueno, pues abramos el sector a la iniciativa privada y que la iniciativa privada regulada por el gobierno mexicano explore más campos. ¿Qué tan exitosas eran esas subastas? 70% de las utilidades eran para el gobierno, sin que Pemex, sin que el gobierno metiera un centavo de riesgo. A mí me parece que era maravilloso. ¿Qué pasaba en el sector eléctrico? Bueno, en el sector eléctrico, el país después del Telecán empieza a crecer su demanda de energía de manera muy importante, al 6, al 8, al 10% anual, depende del año que escojas. Y obviamente hay que darle esa cantidad de nueva energía al consumidor. Básicamente, si no tienes energía, tienes lo que pasó en Yucatán, apagones. Punto. No hay de otra. Entonces, ahí también necesitas que entre la iniciativa privada a, ¿cómo se dice?, a invertir para tener suficiente energía. ¿Cuál es lo que hemos visto a partir de julio del año pasado? Porque hay que recordar que en agosto y septiembre se cancelaron 2 líneas de transmisión. Sí. Y se cancelaron subastas eléctricas de largo plazo y se cancelaron subastas petroleras. Desde julio del año pasado entra la nueva administración, aun cuando haya empezado en diciembre primero, es acaparar nuevamente el sector energético nacional. En lo personal me parece que es un grave error, porque necesitamos finalmente de la inversión privada. Va a llegar un punto tal en que los órganos del Estado, Pemex y CFE, no tengan recursos suficientes para cubrir la demanda, 1, y 2, nuestra producción de petróleo en México en este momento está en 1.6 millones de barriles diarios. En el plan que se presentó en diciembre tendríamos que estar en 1.8 millones de barriles diarios. Ya perdimos 200,000 que no estamos sacando. En el plan de Pemex, que era de lo que platicábamos al principio, se dice que México debe llegar a 2.4 millones de barriles diarios para 2024. Yo no veo de dónde. Si no entra la iniciativa privada, no vamos a llegar a 2.4 millones de barriles en 2024. La probabilidad yo la veo muy baja de que eso se logre. Y del otro lado tienes Argentina, que empieza con fracking hace un par de años y ahorita ya tiene resultados. ¿México puede hacer fracking? Claro que puede hacer fracking. Oye, que vamos a tener 400 terremotos. No, no es cierto. Texas lleva haciendo un montón de fracking en este momento y yo veo Houston y Dallas y todas las ciudades sin problemas. ¿Qué va a pasar? No sé qué tantas cosas. Volvemos al mismo tema. En Texas no está pasando. Entonces yo creo que México tiene que pensar no en Pemex, en la industria petrolera, porque es la que de momento es el principal contribuyente de este país. Perfecto. Y en ese sentido, Víctor, una preguntota. También con la reforma energética se vieron o se incursionaron o se mencionaron más otro tipo de energías, entre ellas la energía solar. ¿Cuál fue realmente el panorama que en ese momento se tenía y el que ahora se tiene? La verdad es que se juntaron varias cosas. Lo primero es una modificación enorme en el sector eléctrico. El sector eléctrico se divide verticalmente en 4 partes principales, que es generación, en el que se permite la competencia. Cualquier generador puede hacerlo. Se tiene transmisión y distribución y estas dos se mantienen en un monopolio natural de Estado. No tiene caso tener líneas paralelas, entonces hay una sola línea de una sola red de transmisión y una sola red de distribución. Y finalmente la comercialización de la energía se permite también la competencia y surgen alrededor de más de 60 empresas ya de suministro de energía, tanto básico como calificado.
¿Qué sucedió? Para asegurar que el usuario básico, los hogares de energía eléctrica tuvieran los mejores precios del mercado, se crearon un modelo de subastas en el cual todos los generadores podían participar, ofrecer energía, y México literalmente rompió los récords de costos de energía eléctrica más baratos del mundo, que los teníamos hasta hace un par de semanas con el parque de Pachamama, que era de $18.57 por megawatt hora. Ahorita ya nos ganó Brasil en una subasta que realizó hace 2 semanas, o que finalizó hace 2 semanas. Y la energía, por ejemplo, la energía solar de 2014 a 2018 creció 1,200% su presencia en el mix energético. Entonces, esto aceleró la transición energética, lo que nos permitía, si se mantenía la estructura, lograr los acuerdos de París, nuestros compromisos de generación de energía limpia, incluso 1 o 2 años antes de la meta que estaba establecida, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si ahorita suspendemos subastas, muy probablemente no lleguemos a la meta de energías limpias que hay en el país, y aunque todavía hay algunos modelos que nos permiten tener mercado y optar por diferentes fuentes de energía, pues esto podría irse alentizando, lo cual además va cancelando o va posponiendo inversiones que eran bastante importantes. Tan solo las primeras 3 subastas daban alrededor de $9,000 millones de inversiones del sector privado en generación de energía eléctrica. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver, algo que me gustaría saber y que la gente conociera realmente, y me voy directamente contigo, ingeniero Héctor Genis. Sí. ¿Cuál es la capacidad técnica que en este momento tiene México para aprovechar todos los beneficios en el sector energético? No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos con el ingeniero Héctor Genis. Ingeniero, en este momento, ¿qué tanta capacidad técnica en cuanto a profesionales tiene México para aprovechar todas las opciones que tenemos en materia de energía? La capacidad técnica a nivel ingenieros es muy reducida. No pienso que estemos llegando ni al 20%. Realmente hubo un desmantelamiento desde hace aproximadamente 18 años en el sector de la ingeniería. Entidades como el MP en ese tiempo tenía 6,000 ingenieros, ahora creo que tiene 1,600. Entonces toda la gente ha estado saliendo prácticamente de lo que era ingeniería porque no hay trabajo, no había trabajo para ingeniería. El hecho de intentar capacitar al personal, pues es muy difícil, se necesitaría mucha experiencia y mucha gente que pueda vertir esa experiencia para poder apoyarlos. Definitivamente no es fácil armar un ingeniero para este tipo de proyectos. Aquí lo que se ve es que vamos a tener que recurrir a otros elementos, a otras gentes para que nos apoyen. Pueden ser subcontratos internacionales o pueden ser otras cosas, pero realmente preparar a la gente en tan poco tiempo es totalmente difícil. En lo que son tecnologías técnicas también, de partes técnicas, a mí sí vale la pena aclarar que también estamos un poco atrasados. Cuando en 1990 tuve la oportunidad de trabajar en un país en el extranjero y ahí vi que ya se desarrollaban proyectos en aguas profundas. Esos proyectos de aguas profundas técnicamente son muy difíciles que se puedan realizar aquí en México porque la infraestructura consta de submarinos, pozos húmedos, cosas que nunca han pasado por nosotros. Entonces, de alguna forma vamos a requerir ese apoyo. Si nosotros técnicamente queremos enfrentar ese tipo de negocios, pues no tenemos esa capacidad ni ese conocimiento, no hemos trabajado sobre ese sentido. México tiene otro problema muy fuerte que también técnicamente a nosotros, a los ingenieros químicos o al gremio, nos genera mucho problema, que es el efecto del azufre. México es un país que, dado que cayó un meteorito en el Pleistoceno, donde se generó una lluvia ácida, el sector de la región marina es el único país que tiene ese problema del manejo del sulfídrico o del manejo del azufre. Ese tipo de tecnologías para los mexicanos hemos desarrollado una serie de especificaciones para cubrir ese tipo de datos, ese tipo de eventos. Muy drásticos, es un tipo de material especial. Este tipo de problemas son los que nos generaría el hecho de entrar a resolver o arrancar alguna de nuestras instalaciones porque estamos contaminados con el azufre, ¿sí? Entonces, técnicamente, el problema sí está muy severo. Gracias. David, algo que me llama mucho la atención es que durante estos años es muy difícil encontrar artículos, tú como que escribes, que participas en los medios de comunicación, a veces es difícil encontrar artículos reales, objetivos en lo que es materia de energía. Tú sabes que dependiendo a veces del color del partido, dependiendo de la realidad, etcétera, no encontramos más que la apreciación de una persona y no necesariamente lo que corresponde a la realidad. Te pregunto, el punto de vista de los medios de comunicación y tú como participante de estos medios, cuando se aprobó la reforma energética y ahora que ayer se presentó el plan para salvar a Pemex, ¿cómo lo sientes, cómo lo percibes en cuanto a medios de comunicación? Bueno, yo creo que los medios de comunicación hacemos nuestro papel, lo hacemos lo mejor que podemos con la información que esté a nuestro alcance. En realidad yo veo que tenemos medios muy profesionales. Yo creo que en todo lo posible tratamos de ser muy objetivos, yo creo que ser, por un lado, pues de apoyar las políticas de un país, los mejores intereses del país, y en ese sentido, pues muchos también somos muy críticos. Y yo creo que la crítica tiene un papel invaluable para, pues hacer ver a nuestros gobernantes de que realmente a lo mejor no están haciendo lo mejor en lo técnico, en lo económico, en lo legal.
y en términos de sentido común. O sea, tenemos, por ejemplo, en este momento, por poner un ejemplo, el caso de la refinería de Dos Bocas que quiere hacer el gobierno del presidente López Obrador. Es un proyecto que ha sido intensamente cuestionado, no por los medios, sino por la sociedad, por los expertos, por los abogados, por los ingenieros. Y esas inquietudes las recogemos en los medios de comunicación y yo creo que ha sido en el caso de este proyecto y pues otros proyectos de infraestructura que estamos viendo, como el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto que se canceló, el nuevo aeropuerto. Creo que los medios estamos haciendo un papel realmente extraordinario. En el caso de la reforma energética, hay que recordar que la reforma energética de 2013, con sus virtudes y sus defectos, creo que aquí los compañeros ven más virtudes, pero fue una reforma que se aprobó en el Congreso de la Unión con el apoyo de todos los partidos. En aquel entonces había que apoyar esa reforma. Esa era una apertura en este debate que aquí se está mencionando de cuánto Estado y cuánto mercado. Pues México, como otros países en el pasado, hasta el 2013 era un país que básicamente el sector energético se movía alrededor de dos pilares que eran y son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La idea de la reforma energética era pues tratar de agilizar el sector, abrir el sector, atraer nuevos capitales y que haya nuevos actores. Una apertura que no es tan diferente de aperturas que se dieron en otros países. Creo que los medios también hicimos el trabajo primero de difusión, el trabajo de análisis, de crítica. Creo que hoy día el sector energético es muy complejo, como tú has dicho, con muchos retos, y creo que los medios al menos estamos en nuestro papel de difundir, de analizar, de criticar. Quizás yo a lo mejor me veo mal diciendo eso, pero yo más bien le aventaría la pelota a los técnicos y decir, ellos deben de abrirse más a los medios y discutir los temas de la industria energética, de la problemática que estamos viendo. Yo creo que en México, por el lado de los técnicos, los abogados, los economistas, mucha gente está demasiado callada. Yo creo que estamos en una etapa en que necesitamos más debate y más interacción de la sociedad. Perfecto. Y ahora sí, Sergio, con este preámbulo vamos a tu pregunta de origen y la contestas al regresar. Lo que hemos visto con la información que hemos obtenido, ahora sí estamos listos para que nos digas, empieces a definir cuánto Estado y cuánto mercado. ¿Te parece bien? No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y bueno, si se dan cuenta, las personas que están conmigo, 4 de ellos ya hablaron y pues ya mostraron bastante conocimiento en el tema. Y ahora sí vamos contigo, Sergio, voy a crucificarte. A ver, te pregunto, con el preámbulo que hemos tenido y ayer con el plan que se presentó, bueno, se informó y hoy se presentó el catálogo, como quieras, el plan de negocios para salvar a Pemex. Te pregunto, ¿en qué situación estamos hoy los mexicanos? Mira, yo creo que la gran definición debe ser cuál es el modelo pertinente para México para obtener energía asequible y competitiva. Si la pregunta se plantea en términos de si debe ser mexicana o si debe ser barata, yo creo que cambiaría un poco la manera de entenderlo. Pero yo creo que al final del día esos deberían ser los extremos para poder entender si es mejor el mercado o es mejor el Estado. Yo lo diría también de otra manera. Es mejor el poder de mercado, donde un agente monopolista fija el precio, fija las condiciones y no hay alternativa, o la disciplina del mercado, donde hay competencia, donde hay piso parejo y donde la oferta se define por el mejor modelo de negocios y por las soluciones tecnológicas más pertinentes. La reforma energética como tal tuvo, digamos, una expresión desde mi punto de vista muy consistente. Es decir, hubo 12 leyes nuevas, 10 modificadas, leyes federales, 22 reglamentos y más de 300 disposiciones administrativas de carácter general o de carácter regulatorio que le hicieron realmente consistente. Le dieron sentido a la posibilidad de tener un órgano regulador o dos órganos reguladores coordinados en materia energética robustos y que fijaban las reglas del mercado, que fijaban, digamos, el piso parejo para el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que la reforma energética se basó básicamente en la idea del playing level field, o sea, piso parejo. Tú no puedes fomentar la inversión en algo o no puedes promover una carrera donde uno de los corredores va 30 metros adelante o 40 metros adelante de ti y ahora resulta que además también es paisano del árbitro. O sea, no es alentador para un corredor o para un competidor participar así. Fue por eso que la reforma energética, y no la estoy defendiendo, la estoy tratando de explicar, la reforma energética se planteó, digamos, el piso parejo y en consecuencia consideraba que había dos, agentes monopólicos que requerían reglas asimétricas para poder permitir que los demás participantes pudieran incluirse en el proceso de generar la cadena de valor de la energía y diversificarla. Eso se propuso la reforma energética como tal. Ahora volvemos al modelo, de manera, otra vez en un recorrido pendular, volvemos al modelo, digamos, de poder de mercado, donde es evidente que no se desea ya la competencia. Se requieren o se suponen dos agentes
económicos dominantes, Pemex y CFE, restituidos, digamos, con sus capacidades de poder de mercado para poder, digamos, operar en la cadena de valor que, como ya se definió, en materia de electricidad es generación, transmisión, distribución y comercialización. Y la ley es muy clara, digamos, la generación de electricidad y la comercialización se encuentran sujetas a la competencia. La transmisión y la distribución se mantienen como área estratégica y como monopolio natural y solamente quedan reservadas para CFE. En el caso de Pemex, la exploración y la extracción se tienen que hacer por contratos y una serie, digamos, de modalidades complicadas, técnica y jurídicamente complicadas, pero al final del día permiten la participación de los particulares y, en efecto, algunas modalidades contractuales que han sido exploradas y que en este caso pues, no valdría la pena precisar. Entonces, yo diría yo, más allá de tomar una postura de nosotros, yo creo que valdría la pena, digamos, decirle al auditorio qué es lo que implica la discusión. Poder de mercado, fijar las condiciones, un solo suministrador y punto, o disciplina de mercado, donde debe haber varios, donde la regulación permite la innovación tecnológica, la inversión de capitales y asumir los riesgos por parte de diferentes agentes económicos. Creo que si se ideologiza, sería muy difícil que podamos salir con alguna conclusión, porque yo creo que ni todo debe ser Estado, es decir, ni todo debe ser monopolio, ni todo debe ser mercado. El mercado también tiene fallas, el mercado también tiene, digamos, tendencias hacia el acaparamiento y hay que regularlo. Lo que creo que también habría que discutir es si el Estado mexicano tiene la capacidad de intervenir nuevamente en la economía sin crear problemas, fallas de gobierno y fallas de mercado, o sea, respetando la racionalidad del suministro energético, o si no tiene la capacidad más que de ser un regulador efectivo que permita que se creen y cumplan reglas y, digamos, contratos. Yo creo que eso es lo que habría que evaluar. Si el Estado mexicano tiene la capacidad de regresarse a la mitad del río y ya sin cambiar el caballo, regresar a la orilla donde se encontraba hasta 2013. Y perdón, nada más que ahora sí que quien quiera contestar, algo que me llama la atención. En México puede ser un tanto complicado esto porque, pues bueno, sabemos que estamos comprando carbón, estamos regresando a otras formas de explotación que ya se tenían, que han sido condenadas, etcétera. Pero algo que me llama la atención, ¿qué está pensando el extranjero? El inversionista extranjero que vino con unas reglas y ahorita hay otras reglas. ¿Cuál sería la apreciación? Si alguien me puede comentar. Yo quisiera hablar primero de los proyectos que ya están en camino. Por y favor. hay que decir que esos proyectos van a seguir, se han comprometido a respetar los contratos y hasta cierto punto creo que se está dando. Hablando de electricidad, la primera, segunda y tercera subasta, bueno, la primera y segunda van caminando, la primera pues obviamente fue un primer experimento y ese experimento ha tenido algunos problemas, sobre todo sociales, para la realización de algunos proyectos. Sin embargo, la segunda también ya va con cierto éxito y la tercera hay algunas dudas de que pueda funcionar por un asunto financiero y de ejecución que el Centro Nacional de Control de Energía debería llevar, que es la Cámara de Compensación. Sin embargo, van caminando los proyectos y hay el compromiso de respetarlos. Sería además absurdo rechazar los contratos de costo de energía eléctrica más baratos del mundo, como ya lo habíamos dicho. Pero en petróleo también están diciendo que se van a respetar. Incluso, esto lo comentarán después, pero hay casos en los que se ha demostrado que la competencia puede generar más beneficios, como es el caso de Amoca, que fue un campo solicitado en la ronda cero, que no se le dio a Pemex y que ahora Eni está explotando, parece ser que con mayor éxito de lo que pudo haber hecho Pemex en su momento o de lo que proponía Pemex. Entonces, creo que se irán respetando y hay mucha expectativa de qué es lo que puede suceder. La verdad es que la cancelación de las subastas, la cancelación de las líneas de transmisión, al menos en electricidad, parecen ir frenando la transición energética, que iba muy rápido y que iba muy rápido, además con ventajas competitivas económicas para México, ¿no? Y, perdón, adelante, Carlos. Hay varios puntos. ¿En dónde deja el plan de negocios de Pemex a México en este momento? Lo deja en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque hasta antes del 1 de julio los inversionistas a nivel mundial veían a Pemex con 108 mil millones de dólares de deuda, la petrolera más endeudada del mundo, que iba a pedirle a los privados que le ayudaran en temas donde ella no es experta, donde no tiene conocimientos, fracking, aguas profundas, y eso iba a permitirle a México y a Pemex
aumentar de 1.6 millones de barriles diarios a más o menos 3 millones de barriles diarios en 2, 3, 4 años, cuando mucho. Recordemos que Estados Unidos pasó de 5 a 12 millones de barriles diarios en menos de una década gracias al fracking. Entonces, hacerlo en México con buena tecnología, con buena regulación, no era problema. El plan de negocios de Pemex presentado ayer y anterior en esta mañanera, etcétera, etcétera, lo que dice es, Pemex va a hacer todo solo, con todo el riesgo solo, y eso es preocupante para nosotros como sociedad. Te pongo un ejemplo. 40,000 millones de pesos se van a gastar en Dos Bocas, por un lado, y del otro lado, el IMSS está pidiendo una colecta para sillas de cama. Es impresionante. Cierto. 40,000 millones de pesos nos vamos a gastar en Dos Bocas, y tenemos más de 10,000 escuelas en este momento del pueblo bueno y sabio que no tienen baños. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe de ser la prioridad? El dinero que le estamos invirtiendo a Pemex y el dinero que le vamos a invertir a la CFE, por ejemplo, el señor presidente dijo hace 2 semanas que para evitar los apagones en Yucatán, lo que se debía hacer es una planta de gas. Sí, pero la planta de gas no la va a poner un privado, la va a poner CFE. Y eso nos va a costar 300 millones de dólares. 6,000 millones de pesos, más aparte la instalación para el gas, porque no hay gas, que serán otros 300 millones de dólares. ¿Por qué debemos de gastar de nuestros impuestos 12,000 millones de pesos que podríamos gastar en mejorar a la Guardia Nacional, que podríamos gastar en seguridad, que podríamos gastar en educación, para un tema donde los privados sí quieren entrar? Porque las subastas nos demostraron que los privados sí quieren entrar a ese negocio. Si tú a mí me preguntas a mí como privado, oye, ¿quieres poner una planta de bomberos? No, gracias. Oye, ¿quieres poner un parque? No, gracias, porque no le veo el sustento económico. Ahí sí que entra el gobierno. Oye, Carlos, ¿tú quieres contratar a 10 policías que te den seguridad? No, gracias, eso que lo haga el gobierno. Oye, ¿pero quieres entrar en energía y venderla? Claro que quiero entrarle, es muy rentable. Yo personalmente creo que el Estado no debe de meterse en el sector energético. Tenemos 2 sectores económicos que son transversales, que todos necesitamos. Energía y finanzas. Todos tenemos cuenta de banco, todos usamos dinero. Desde 1994, bien regulado el sector financiero mexicano, no ha tenido problemas. ¿Qué podría pasar en el sector energético? Bueno, pues que esté bien regulado y que los privados se encarguen de todo. Que sean ellos los que le metan dinero día tras día. ¿Qué hemos visto en todos los sectores? Tanto en hidrocarburos, en alternativos, en solar, en eólico, que al paso del tiempo vienen nuevas tecnologías, son más eficientes y producen más con menos. ¿Pero por qué? Porque hay un director general que le tiene que decir a sus accionistas, fui a tal país, compré tal tecnología y ya somos más eficientes que la competencia. Y al mismo tiempo hay otros 10, en otros 10 países, trayéndose lo más eficiente, la mejor tecnología, y el país avanza más rápido con menores costos. Al final del día le estamos diciendo al zapatero de León que va a pagar electricidad más cara que el zapatero de Memphis. Lo hace menos competitivo. Yo quisiera añadir algo. Adelante, por favor. El tema es que hay que distinguir entre hidrocarburos y electricidad. Es mucho más sexy hidrocarburos, pero la verdad es que la electricidad es un insumo básico para la actividad económica. Sin electricidad no hay, francamente, actividades económicas. Digamos, con hidrocarburos puedes sustituirla, puedes caminar, puede haber transporte público, puede haber una forma alternativa, elástica, sobre el tema, digamos, del suministro. Pero con electricidad no es así. La electricidad, digamos, se produce y consume en tiempo real. Almacenarla no es rentable. Y además tú entregas en alguna parte del sistema eléctrico la energía eléctrica y la toma el consumidor en otro lado. O sea, no es la que tú la produzcas, se la vas a entregar, él la toma en otro lado y la toma de otro generador. Tú simplemente metes al sistema eléctrico un fluido, que es digamos, el fluido eléctrico. El hecho de que ingreses energía eléctrica o la tomes afecta voltaje, afecta potencia, en fin. Entonces debe ser un sistema de muchos equilibrios. Es mucho más, digamos, fácil entender la electricidad como si fuera un tema hidráulico a que si fuera un tema, digamos, de hidrocarburos, de petróleo. El petróleo finalmente es minería, ahí está. Si me van a pagar $60, a lo mejor no me conviene sacarlo. Y mejor lo dejo ahí hasta que suba el precio. Digamos, el tema del petróleo esencialmente es cuánta energía me cuesta a mí obtener un barril de petróleo y en cuánto la voy a vender. Esa debería ser, digamos, una primera categoría, lo cual diría, la vocación de Pemex debería ser, o del país debería ser explorar y extraer, no tanto refinar. Yo
Creo que hay otras razones que habría que revisar, pero la refinación no parece ser la vocación más importante de Pemex. Perdón, Sergio, me están marcando una pausa. ¿Te parece si regresamos con este tema? Sí, claro. Perdón, hacemos una pequeña pausa, regresamos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Sergio, te interrumpí. Si me haces favor de continuar. Sí, entonces yo sé que es importante distinguir entre en la energía el tema de los hidrocarburos que obedecen a sus propias leyes de la física, como bien aclaraba el doctor Genis, y de la química, finalmente, y la electricidad. La electricidad es un fluido, se produce y consume en tiempo real. Si hoy no tomas una decisión de inversión, no vas a tener electricidad en 4 años. Si difieres una inversión a largo plazo, no va a ser por arte de magia. Entonces, las inversiones que se tengan que hacer en electricidad son decisiones que tienen un valor presente, que puede tener, digamos, un retorno hasta dentro de 4 o 5 años. Ahorita hay una demanda creciente de electricidad simplemente por el crecimiento de la población, 3-4% durante los siguientes 20 años. Si CFE no es capaz de atender esa demanda, simplemente la doméstica, no hablo ya de la industrial que está relacionada con el crecimiento económico, donde ya hay muchas dudas sobre si va a ser más del 1%. Entonces, si no hay, electricidad para la industria, sí tiene que haberla para el suministro básico. Y si CFE no tiene la capacidad de hoy de generar inversiones que le permitan, digamos, a la nueva población volverse, digamos, usuario o consumidor,
la verdad es que hay un problema de suministro seriosísimo que habría que ir advirtiendo. No es una decisión frívola, digamos, si la electricidad debe ser hecha por una empresa pública o no, o por los particulares. Es una decisión estratégica para el país y para la siguiente generación. En el caso de los hidrocarburos, seguramente el doctor Genis podrá explicarlo mejor que yo, pero en efecto, bueno, el precio del hidrocarburo está determinado por el valor de mercado que en ese momento tenga el barril de petróleo. Y las decisiones sobre si extraerlo o no pues, van dependiendo también sobre cuál es la expectativa, digamos, en cuál vender el crudo. No el petrolífero, sino el crudo. Entonces, yo creo que valdría la pena aclarar para el público que la parte de energía tiene sus dificultades y que hay que entender que la electricidad y los hidrocarburos son dos cosas absolutamente distintas en el sentido tanto de las leyes que lo rigen como de la propia economía de la energía. Y con este panorama, te pregunto, hoy por hoy, de lo que han visto, de lo que hemos escuchado, obviamente sé que, por ejemplo, hubo cámaras que dijeron no podemos opinar de este rescate de Pemex hasta no tener los documentos. Hoy se presentaron los documentos. No sé si lo que se presentó hoy realmente sea el informe que se esperaba o es el que van a presentar, no lo sé. Pero eso es lo que tenemos al día de hoy, nada más para corolario de esta primera hora del programa. ¿Responde realmente a las necesidades de México lo que se presentó para rescatar a Pemex? Yo creo que los mercados son los que van a marcar, digamos, la opinión, ¿no? La opinión de los expertos hasta ahorita, yo lo he estado escuchando, parece que hay cierta confusión sobre, digamos, la vocación del plan de negocios porque no establece con claridad de dónde van a salir los recursos y en qué se van a aplicar con exactitud. Sabes que hay un rescate financiero, 300,000 millones de pesos derivados, 30,000 millones de unos impuestos que va, digamos, una carga tributaria que le van a liberar, otro tanto importante también para el año que entra, y digamos, una inyección de 121,000 millones de pesos. Pero si la fuente de repago, que es la exploración y la extracción, no queda clara, y no queda claro tampoco un horizonte de planeación consistente, vamos a ver cómo reaccionan los mercados. David, pregunta a ti, tú has de haber visto ya los periódicos, concretamente El Financiero, El Economista, la columna de Sarmiento, de alguna manera tienen muchísimas inquietudes, pero ¿tu apreciación cuál es? Pues mira, yo creo que lo que presentaron como plan de negocios de Pemex es congruente con su ideología, de que Pemex haga todo lo posible, nada más le delega a la iniciativa privada algunas obras a través de contratos de servicios y que pues, se fortalezca Pemex financieramente, que es lo que están pidiendo los mercados. Lo que sí me preocupa más en lo personal del plan de negocios de Pemex es que veo que Pemex ya no tiene proyectos chiquititos en exploración y producción y un proyecto muy grande que es la refinería de Dos Bocas en refinación, pero son proyectos donde no vemos la rentabilidad, no vemos claramente si se va a ganar dinero con esos proyectos. O sea, va a ser petróleo caro que vamos a sacar y tan caro que sea rentable. Vamos a ver. Y la otra preocupación, yo creo que es inmensa la preocupación, es que en ningún lugar del plan de negocios de Pemex se ve más allá del año 2024. No hay perspectiva de mediano o largo plazo. Y realmente lo que quiere hacer el gobierno es, en el corto plazo, explotar muchos yacimientos muy pequeños con proveedores nacionales, no invitar a los internacionales, no pensar en buscar, en explorar en nuevas regiones del país, no hacer alianzas con empresas internacionales que pudieran dar una perspectiva de largo plazo a petróleos mexicanos. Están viendo el año 2024 y ciertamente Pemex, más bien México, tiene reservas petroleras probadas para 7 años, 6 o 7 años, un sexenio. Entonces, yo no sé si van a poder lograr un pequeño repunte de la producción, que creo que sería pequeño. Pero si no tienen un plan más allá del 2024, pues en el 2024, 2030, si viene así la producción. O sea, me parece absolutamente inadmisible que un gobierno no tenga una visión
de más largo plazo, que vea exploración en nuevas regiones, que tenga la posibilidad de atraer capital, conocimiento, tecnología con compañías internacionales, que a través de alianzas le den a Pemex una perspectiva de largo plazo. Vamos sobre campos maduros, chiquitos, en malas condiciones, otros campos con un potencial muy pobre. Sí, con eso libramos el sexenio, quizás. Yo creo que eso está mal. Vamos a terminar en unos minutos más la primera hora de este programa especial, pero antes de irnos me gustaría que alguien me comentara realmente quién elaboró este plan de rescate, porque hasta donde yo tengo entendido, el secretario de Hacienda no participó, o al menos ayer era la idea de que no se había participado. Pues suponemos que se elaboró dentro del gobierno, yo creo que en la Secretaría de Energía y dentro de Pemex. Sí, lo conoció primero el Consejo de Administración. Incluso el propio secretario de Hacienda, el saliente y el entrante, Ursúa y Arturo, hasta que el Consejo de Administración no lo aprobó. Entonces, realmente los propietarios o los padres intelectuales de este plan es el Consejo de Pemex, la Secretaría de Energía o quiénes. Bueno, aquí hay que señalar lo que decía David hace un momento. Pasamos de una reforma energética donde se buscaba que los privados participaran más en el sector energético hasta el pasado 1 de julio, y a partir del 2 de julio es el gobierno el que intenta retomar todo el sector energético, o por lo menos la mayor parte. ¿Y quién hizo esto? Bueno, pues sin lugar a dudas fue la Secretaría de Energía, apoyada por las personas en Pemex con la nueva directiva, que viene a retomar el mismo punto. ¿Cómo le hacemos para que Pemex se encargue de toda la extracción, producción e incluso refinación, cosa que nos parece gravísima, de todo lo que tenga que ver con petróleo en México? Yo dejo una reflexión. ¿Qué pasaría si Pemex fuera privado? Y te lo digo, México hoy produciría 5 millones de barriles, no produciríamos 1.6. Tendríamos gasolina más barata, tendríamos no 6 refinerías, seguramente tendríamos 15 o 20. Y seguramente ya le estaremos poniendo fecha a las carboeléctricas de decirles adiós. Y estaremos avanzando en la transición energética muchísimo más rápido. Los monopolios tienen ganancias extraeconómicas que en México se traducen en un deterioro para la población. Porque tendríamos una mayor cantidad de ingenieros, porque tendríamos una mayor cantidad de empresas en el sector petrolero. Tendríamos más empleos, tendríamos más impuestos. Eso no ha pasado en México. Ese retroceso es producto de que tenemos un monopolio que no piensa en rentabilidad, que no piensa en eficiencia, solamente piensa en abastecer al país de lo que el país necesita y párale de contar. Y eso pues o sea, la energía como servicio público, sigue siendo, es lo que está, regresamos a esa concepción, un servicio público que corresponde originalmente al Estado. Y nada más, si sabe alguno de ustedes, ¿consultaron algún particular o alguna institución, alguna academia al respecto? Que yo sepa, no tengo conocimiento de que se haya consultado a nadie, pero quizás sea que no tenga conocimiento. Creemos que no. No formalmente. Creo que no formalmente. Perfecto. Sergio, vamos a acabar esta primera hora. Te pregunto rápidamente, en la siguiente hora, ¿a qué nos dedicaríamos? ¿Qué comentaríamos? Yo creo que vale la pena discutir un poco el tema de, los temas, digamos, torales de la electricidad. El tema del gasoducto, por ejemplo, los contratos de arbitraje que han sido cuestionados por parte de la CFE, bajo la idea de que es leonina la prescripción que se adoptó sobre la fuerza mayor, el caso fortuito, sus implicaciones en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y eventualmente pues, el grado de calificación de la CFE y eventualmente de la deuda soberana. Yo creo que una primera parte, una reflexión sobre eso implicaría hacer un análisis de lo que implican esas decisiones de política pública. Y la segunda, hablando sobre, digamos, el tema de hidrocarburos, que hoy por hoy es el que está, digamos, en la prensa por la presentación del plan de negocios de Pemex, me parece que habría que discutir un poco cómo apoyarlo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para apoyarlo? O sea, un cómo sí, con toda la dificultad que entraña, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer en este momento vamos a dar por concluido este programa. Agradezco muchísimo a Sergio, a David, a Héctor, a Víctor y a Carlos. Y vamos en esta edición especial referente al sector energético, vamos a hacer una pequeña pausa o gran pausa para el siguiente programa. Hasta la próxima, amigos.